Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta tercera edición del programa de Plataforma Jazz España, Jazz.0. Y hoy tenemos el honor de contar con invitados de dos fuentes, de dos países, de España y de Alemania. Por un lado tenemos a los amigos de Caravan Jazz, que es una revista de jazz en español. Sus componentes que están hoy aquí son Rudy y Raquel. Em, Raquel en este caso cubre, digamos, la parte española y la parte alemana, porque ella es española, pero además reside en Berlín. Mm. Y bueno, esta es una revista online de jazz en español que habla de jazz de España y de todo el mundo, y no solo de artistas, hablan también de discos y de actualidad de la escena del jazz en general. Y luego, por otro lado, tenemos la suerte también de contar con Uli Field. Él es promotor y booker de jazz en Alemania, de artistas también de distintas procedencias, pero en concreto Uli conoce muy bien la escena española y representa artistas españoles en Alemania. Sí, Y bueno, y habla español, con lo cual nos facilita esta charla. Y bueno, la idea de hoy, como sabéis, es hacer una visual, pues así, en conversación, ¿no? Es la primera vez que en plataforma hacemos este tema de hablar sobre música, porque le comentaba a los invitados de hoy que siempre hacemos charlas más técnicas y la de hoy es más musical. Entonces, la idea es hablar aquí entre amigos de tendencias que hay de jazz en la actualidad a nivel internacional, pero también, pues, a nivel español y luego, pues, esa visión a Alemania, ¿no? mm, Pues si queréis comenzamos con Rudy y con Raquel. Bienvenidos, Rudy y Raquel. Muchas gracias. gracias por aceptar la invitación. Bueno, a los tres, muchas gracias por aceptar la invitación. Y, y bueno, empezad y los asistentes, si queréis preguntar o comentar cosas durante la charla, pues es más que bienvenido. Vale. Bueno, yo quería presentar a Caravan Jazz. Marina pues ha apuntado ya que somos un medio online. Tenemos 3 años en Internet y estamos Raquel, estoy yo, pero también está Javi, está Rafa, está Iciar, está Danilo, que también nos está escuchando. O sea, que somos más personas, pues está Alex, pues que colaboramos o que intentamos pues estar siempre al día pues de tanto de los discos como cubrir conciertos y bueno, hacemos entrevistas, que es una revista, una revista online. Entonces, queremos dar las gracias a Marina por habernos invitado a la charla. Nos comentó la idea de que, bueno, pues quería que hablásemos un poco pues, de las tendencias que estábamos viendo fuera de España y cómo, pues, cómo otra vez se estaban trasladando a España también. Entonces, por un lado, Raquel creo que quería hacer una introducción pues, sobre lo que estábamos viendo en la escena americana. Y yo a nivel europeo, pues quería centrarme un poquito más en la escena británica, que yo creo que es ahora lo que más está conectando, sobre todo con un público pues más joven y que está revitalizando, yo creo, la escena. Y luego pues charlaremos un poco también de cómo eso se lleva a España. Esa es nuestra idea. Genial. Empiezo entonces, Rudy, un poco a dar... Si no eh, tenéis, sí, yo creo que puedes comentar, empezar tú, Raquel. Vale, genial. Pues bueno, básicamente, como ha dicho Rudy, yo voy a empezar por el otro lado del charco, por Estados Unidos. Y, bueno, como aficionada al jazz es como voy a hablar, básicamente. Y sí que, bueno, aunque el jazz me ha gustado de toda la vida, he escuchado jazz desde pequeña, sí que es verdad que he tenido otras etapas en donde las que he estado más alejada. Y ha sido justo también con esta renovación del jazz que empezaron a hacer determinados artistas que son también de mi generación, millennials, y que empezaron también a aparecer en otro tipo de espacios que no eran necesariamente el club de jazz. También ha sido para mí una manera de reconectar con una música que me ha gustado siempre y que creo que, bueno, que no se tiene que quedar anquilosada en una pieza de museo, sino que tiene que seguir evolucionando y conectando con el público actual y ya no ni siquiera el millennial, ¿no? Las generaciones que vienen después. En ese sentido, yo creo que en torno a hace 10 años o algo así,
Hay una serie de artistas en Estados Unidos que creo que pueden ser paradigmáticos en cuanto a la propuesta musical que han traído a la escena, como pueden ser Robert Glasper o Kamasi Washington. Yo concretamente conecté mucho con la música de Kamasi Washington en torno a 2015. No recuerdo cómo llegué a ella, pero sí que recuerdo lo que supuso para mí empezar a escucharle, ¿no? Y lo que, o sea, tanto me gustó que empecé a leer sobre él cuando en aquella época no tenía ni tiempo ni todavía estaba tan metida en el mundo del jazz como estoy ahora gracias a Caravan, ¿no? Y también un poco gracias a la pandemia que nos ha dado un paréntesis en nuestras vidas para dedicarnos a otras cosas, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de características que luego Rudy seguramente también dirá que también las comparten, ¿no? El jazz que se está haciendo aquí en Europa, especialmente en el Reino Unido, y que son, bueno, es una generación de músicos jóvenes que aspiran a hacer una carrera musical de éxito, que tocan fuera de los espacios típicos, ¿no? Asociados al jazz, como el club de jazz o el festival de jazz. Tocan en salas de conciertos, donde también se toca otro tipo de música, como puede ser la electrónica, el rap, etcétera. Y en ese sentido, digamos, están saliendo pues, bueno, se están saliendo un poco de los prejuicios y de las ideas preconcebidas que hay en torno al jazz, ¿no? Pero la base musical, ¿no? Y el lenguaje que dominan, desde luego que tiene mucho de jazz, pero no solo de jazz, ¿no? En algunos casos pues también hay, digamos, hay colaboraciones entre artistas del mundo del hip hop con el jazz o colaboraciones de artistas que vienen de otras tradiciones musicales no occidentales con artistas de jazz y bueno, ahí creo que Estados Unidos es un caldo de cultivo y como país, con país multicultural y multirracial que bueno, pues marca tendencia. Y bueno, uno de los quizás momentos históricos y muy interesantes, ¿no? Que ha estado comentando la prensa especializada también estos últimos años fue cuando el cantante de hip hop Kendrick Lamar decidió colaborar con Kamasi Washington para uno de sus discos, ¿no? Que ha sido un disco con bastante reconocimiento. Y bueno, esas son más o menos las pinceladas que quería comentar. Bueno, sí, también hay un par de cosas que he estado reflexionando ayer mientras preparaba esta conversación. Y es que, bueno, el mundo del jazz ha sido tradicionalmente muy masculino, ¿no? La mayoría de estrellas, especialmente las mayorías de estrellas instrumentalistas han sido a nivel histórico masculina. Y lo que estaba observando es que ahora en la escena actual digamos, entre los artistas más jóvenes hay también muchísimos nombres femeninos que están haciendo una carrera sólida. Se me ocurren nombres como Lakecia Benjamin, como Nubia García, que viene en este caso del Reino Unido, o Brandy Younger, que también está despuntando además con un instrumento muy poco típico dentro del jazz, que es el arpa. Y son nombres que están pisando fuerte a la par que los nombres masculinos que mencionaba antes y muchos otros. Y quizás un elemento también del que se habla poco, ¿no? y que creo que es interesante que se toque el tema de la estética, ¿no? Este tipo de artistas, ¿no? que están marcando tendencia, también lo están haciendo con una estética determinada, ¿no? Si vemos a Christian Scott o incluso al propio, quizás sobre todo los más jóvenes, ¿no? Theo Crocker, Christian Scott, tienen una estética muy urbana, muy juvenil, muy individual, ¿no? Y creo que, o bueno, por ejemplo, Nubia García estuvo en la portada de Vogue en Reino Unido. Son cosas que, bueno, que le están dando otra vez cierto sex appeal al jazz, cosa que bueno, en la mente de muchos parece que el jazz es una cosa de abuelos o de padres y gracias a ellos pues también se están acercando a nuevas generaciones a esta música. Comentar brevemente que estoy apuntando los nombres que decís porque la idea que hablamos de esta charla es que luego queden esos nombres que mencionáis vosotros, si puede ser con enlaces, para que de aquí salga
una relación de nombres interesantes, ¿no? Para bichear cada uno en su casa. Entonces yo de momento me voy apuntando los que decís y luego a todos pues os comparto el listado de nombres que han salido en esta charla para que nos enriquezcamos todos a posteriori, ¿no? Que es la idea. Yo por completar un poco lo que ha dicho Raquel, que ha mencionado además un nombre que es paradigmático, pero ya no solo dentro del jazz, sino dentro de las músicas negras en general, que es el de Kendrick Lamar, porque el disco que hizo efectivamente con Robert Glasper y con muchas otras gente, tanto del hip hop, del soul, del R&B, que es To Pimp a Butterfly, es probablemente el disco más vendido de la historia de la música negra de los últimos 50 años. Entonces, es como el kind of blue de nuestra generación. Y es un disco que en Estados Unidos escucha todo el mundo que le gusta la música negra lo tiene como el nuevo kind of blues en su estantería, y de ahí surgen muchas de las tendencias porque juntó una cantidad de productores tremendos de gente del jazz, del rap, o sea, es un discazo que hay que escuchar. Comentaba antes también, también de Estados Unidos, gente nueva como Domi o Jody Beck, que hacen bases jazzísticas sobre las que se puede bailar. Y esto es algo que también es nuevo. Es nuevo y es antiguo a la vez, que ahora lo explicaré un poquito por encima. En cuanto a Europa, ¿por qué hablo de Reino Unido? Pues porque yo creo que de Reino Unido los jóvenes o los que hacen música jazz en Reino Unido, sobre todo en Londres, aunque también en Manchester, han conseguido volver a conectar con la gente más joven. O sea, gente que hace 10 años o 15 años se iría a una discoteca a bailar música electrónica o a un concierto de rock, de repente se van a escuchar jazz y a bailar jazz. Es como si el jazz, que era una música que en los años 20 era de baile y que en un momento determinado dejó de serlo para ser más intelectual y más de club, ha vuelto a ser una música para bailar, para disfrutar y para compartir en una discoteca. Y no solo. Y en Reino Unido lo que encontramos es una generación de músicos eh, que, que además son casi todos, tienen un pasado en la diáspora, o sea, son de Jamaica, de Trinidad y Tobago, o tienen ancestros ahí, de Cuba y demás, que han mezclado esa música no occidental con la tradición jazzística. Apuntaba, por ejemplo, Raquel Anduria García, pero también está pues, el bastante conocido Shabaka Hawkins, está Moses Boyd, perdón, el pianista Joe Armond Jones, el colectivo bastante, que este sí que es de verdad, el Ra Collective. El otro día en Madrid había 3.000 personas en la discoteca que no se podían ni moverse mientras bailabas. Y son gente que además tienen una formación musical muy alta, han ido a Berkeley, han ido a instituciones musicales en el Reino Unido clásicas, pero que muchos de ellos, o si no la mayoría, han pasado por talleres que les ayudan a hacer otro tipo de música. Es bastante famoso, por ejemplo, los Tomorrow Warriors en Londres, donde han pasado casi todos. Entonces, como decía Raquel, también son músicos que tienen una aproximación diferente a lo que es el espacio. El espacio ya no es un club al que vas a verlos, sino que puede ser de una discoteca, pero puede ser incluso un espacio en que te enteras por redes sociales, por una historia de Instagram, o como aquí se hacía en los años 90, cuando la gente iba al concierto de las Spice Girls en la castellana. Es todo como muy social, muy conectar con gente joven y de todas edades, pero con un lenguaje que es muy, muy actual y que tiene poco que ver con lo que se hacía hace tan solo pues 8 o 9 años. Y esto ocurre en Londres. Y luego tenemos otra escena en Manchester, por ejemplo, que está asociada sobre todo a un sello musical, que es Gondwana Records, donde está el productor y músico Matthew Halsall, y que de ahí ha impulsado sobre todo un jazz más ambient, relacionado con la música electrónica, pero no solo, donde hay músicos también que están triunfando mucho, que son, por ejemplo, Gogo Penguin, son Mama Hunts, son Portico Quartet. Es otro tipo de lenguaje. No sé si Raquel estás de acuerdo con eso. Sí, bueno, sobre todo conozco más a Matthew Halsall y a la Gondwana Orchestra. Hay otros nombres que no controlo tanto, pero sí, sí, sí.
En cualquier caso, estoy muy de acuerdo con todo lo que has mencionado con respecto a la escena británica. Yo también el tema del mestizaje que has comentado en los últimos encuentros, sí que he ido con los proyectos de Plataforma Jazz España, estoy yendo bastante a Francia y se ven muchos conciertos, y como ahí en Francia hay mucha interculturalidad, hay gente de todos lados, los proyectos son súper mestizos y muy vanguardistas, muchas cosas que no se etiquetarían fácilmente como jazz, ¿no? Muy descontextualizadas. Y que yo pienso, si yo los programase en Jazz Cádiz, me reñirían, ¿no? Algunos ortodoxos del jazz, ¿no? Pero en Europa veo que está todo mucho más, bueno, amplio, ¿no? Y aprendiendo, ¿no? De lo que se mueve en el Sí, ambiente. Sí, yo creo un poco también que se está perdiendo un poco la etiqueta por parte de los propios músicos. La mayoría, cuando les entrevistas, dicen, sí, yo hago jazz, pero no me pongas la etiqueta de que soy músico de jazz, yo hago música. ¿Lo quieres llamar jazz? Llámalo jazz. ¿Lo quieres llamar otra cosa? Llámalo de otra forma. Porque al final, eh, mm, por ejemplo, en un concierto que estuve con Raquel de Dussek Yassev, que es un baterista también londinense, pues probablemente el 70% de la gente que estaba en ese concierto no sabía que hacían jazz. Simplemente era música que les gustaba y querían disfrutar de ello y ya está. Y eso, bueno, en España sí que es verdad que como vamos un poco más retrasados en casi todo, al final en la que es cultura, pues empieza a llegar también. Empieza a llegar poco a poco. Por ejemplo, estamos viendo en la escena madrileña, hay algunas propuestas que van en ese sentido. Pues, por ejemplo, tenemos la gente de Monodrama, hace algo parecido. Tenemos a Luis Sancho haciendo algo parecido. Marta Masilla Project hace algo parecido. Y estamos por ahí. Creo que estamos yendo hacia una escena bastante más diversa de la que teníamos hace tan solo unos años, donde tal vez lo que había era un jazz más clásico por un lado y un jazz flamenco que dominaba mucho la escena por otro, y pocas cosas entre medias. Y Oye, ahora ahí te quiero puntualizar una cosa, porque a favor, claro, nosotros somos Plataforma Jazz España, y a favor del jazz español, que yo no utilizaría la palabra retrasados, primero porque no me no, gusta, hombre, no pero retrasado. después, no, pero también porque en estas ferias que he estado, por aportar, a mayores, no, pero en estas ferias que he estado, que he visto distintos showcases de distintos sitios, es verdad que hay un matiz entre cuando los españoles actúan en Europa, que yo no sé, Uli, si quieres compartir alguna impresión en ese sentido, que mi percepción personal, el público ha conectado y ha vibrado muchas veces mucho más con el jazz que se hace en España que con propuestas más intelectuales y más, bajo mi percepción, hay veces que demasiado intelectuales, ¿no? Y demasiado frías en sus colores. Y es verdad que ahí la impronta del jazz español yo creo que sigue teniendo algo relacionado con, bueno, con nuestra propia cultura, o que bajo mi humilde punto de vista está por encima de otras propuestas europeas a nivel de conexión con el público, y esto es una opinión como cualquier otra, ¿no? Pero sí, yo en ese sentido creo que el jazz español es verdad que a lo mejor no está en ese punto tanto de nueva vanguardia en cuanto a música electrónica u otros lenguajes, pero yo creo que está investigando también, está ofreciendo propuestas de mucha calidad que son innovadoras, que más allá del jazz flamenco. Bueno, hay un apunte. Sí, yo por corregir un matizar no quería decir ni dar la impresión de que pensara que el jazz español es Sí, retrasado sí, ni son nada. las palabras que a veces son un poco Y traicioneras, quería pero decir tenía que simplemente que a lo decir algo. mejor ese tipo de música igual no había entrado todavía, o no había entrado con la misma fuerza en España que en otros países. Sí. Sí, no, no, y estoy de acuerdo, que todo de la música electrónica en Europa está mucho más avanzado que aquí. Pero bueno, por dar ese matiz, que muchas veces, yo qué sé, que, En bueno, por dar ese matiz. cuanto al jazz español, también una cosa que me gusta es que yo creo que también en los últimos años, por supuesto, el jazz flamenco se están haciendo cosas preciosas. Está, por ejemplo, Antonio Lizana ahí, está Dani García, hay mucha gente que me gusta. Pero también quizás
se están abriendo nuevos folclores que antes igual no se hacían tanto, que no son solo flamenco. Y hablo, por ejemplo, de cosas en Cataluña, como por ejemplo Alba Careta, que está reivindicando pues, la canción catalana, o cosas en Galicia con Ave Rabade o Marea que son sonidos propiamente de ahí y no. Entonces yo creo que también hay algo que yo también que creo que se podría exportar, es decir, España sí conocida internacionalmente por el jazz flamenco sobre todo, pero hay más cosas y es justo reivindicarlo. No sé, Uli, si quieres aportar algo ahí en... Ya, bueno, yo tengo un problema en entender lo que entiendes de jazz. Jazz es música electrónica, no sé qué es eso, pero no conozco un grupo en Alemania o en España que tocan ese tipo de música. Y si hablamos de jazz en Alemania, no hablamos sobre música electrónica. Claro, estoy representando a Lisana en Alemania, estoy representando a Dalia García en Alemania, conozco a Chano Domínguez personalmente y Pablo Martín, Caminero conozco. Es un tipo de música que se puede presentar aquí en Alemania, pero ya, bueno, música electrónica, no sé, los grupos que tocan en Alemania, que actúan en Alemania, son grupos de Francia, Luis Clavis o Michel Portal. De Italia son Enrico Rava o Paolo Fresu. Tenemos grupos de Escandinavia que están tocando aquí, Jan Gabarek. Y los americanos, pero claro, conozco un grupo que se llama Gogo Penguin. Sí, lo ha No, mencionado. para mí no es jazz, eso es algo que para mí no tiene, no quiero decirlo, pero no tiene mucha calidad para mí. Es música pop, claro, bien hecho, pero no tiene nada que ver con jazz. Jazz es una improvisación, pero es un problema que tengo otra opinión. Este debate yo creo que trasciende los tiempos. Bueno, yo soy otra generación, eso tengo que decir. No tengo 30 años o 40 años, tengo 70. Por eso tengo otra visión del jazz. He crecido con una música de americana, con Chick Corea, con Miles Davis, con Herbie Hancock. Para mí eso era jazz o Dexter Gordon. Claro, la música cambió, ahora vienen más elementos de la música folclórica. Eso, de España viene el flamenco, pero claro, yo creo que también hay otras influencias. Y ya sé que Baldo Martínez está mezclando ahora con música de Galicia. La mesa. ¿Mm? No, Pepe, que se te escucha. Perdona. Ya, ya. Hombre, yo, por ejemplo, me gusta mucho Pórtico Quartet y sí entiendo que ahí hay nuevas influencias de otras músicas electrónicas, pero yo escucho el jazz también, aunque me imagino que este debate que surge ahora mismo, por ejemplo, aquí, es un debate que ha estado siempre y me parece hasta saludable. Es un debate que está siempre en el jazz, lo que es jazz y lo que no es jazz, cuando entran nuevas tendencias, ¿no? Y no lo sé, el jazz tiene esta capacidad de mezclarse y de mutar de muchas maneras que... Yo, por ejemplo, si os dais cuenta, bueno, no sé si estuvisteis alguno en el último festival de Vitoria de este año, 2022. Yo no. El concierto que más llenó en absoluto el pabellón de Mendizorroza fue el de K-Show con Dani Domínguez y demás. Y ahí sí que está el Jazz Magnetins. Y eso es rap con bases de jazz. Entonces, ¿es jazz o no es jazz? Pues Eso da igual. Sí. probablemente la gente que estaba escuchando le da igual. Sí. Y yo lo que creo, que yo entiendo perfectamente y respeto tu opinión, es que al final el jazz tiene que estar donde está la gente y donde está la gente que quiere escucharlo. Entonces, claro, por supuesto que hay espacio para todo y hay espacio para propuestas más pegadas a la tradición y propuestas mucho más innovadoras o más modernas, si quieres llamarlas de alguna forma. Pero al final el jazz tiene que ser algo vivo
que esté donde la gente quiera estar. Y ahora mismo hay públicos para todo. Pero lo que me parece casi incuestionable es que la gente más joven, de 20, 18 o 22, no va al club. Tristemente no van. Perdón, me gustaría intervenir en este punto. Yo creo que no es solo que el público joven no va, también el músico joven no se puede dedicar ahora a copiar y reproducir fraseos de Ornette Coleman o de John Coltrane. Tiene que hacer su propia música con su experiencia actual, sus influencias actuales, su currículum personal, ¿no? Y ahí también hay que pensar que las sociedades de hoy día son cada vez más multiculturales. La globalización nos ha hecho que seamos una sopa de cultura, entonces los músicos de hoy día tienen también otros currículum diferentes al de los que han creado una especie de canon que se ha consagrado, ¿no? Que es bueno, el jazz de club de jazz, ¿no? Que tanto éxito tuvo en la década de los 50 y de los 60 y que también fue evolucionando, ¿no? Porque el jazz de los años 70 no sonaba al del 1959 y con lo cual el que ahora mismo haya nuevas tendencias es de lo más lógico, ¿no? Y la cuestión es que si prestas atención a esas nuevas tendencias, también estás abriéndote a nuevos públicos. No estoy de acuerdo, eso, claro, no estoy contra la opinión que eso no se puede presentar en festivales de jazz. No soy la policía que quiere prohibir algo. Claro, yo veo un problema con ese tipo de música que estoy hablando. Tiene un público que tiene más que 60 años o más en Alemania. Viene gente en silla para ver el concierto y claro, si esperamos un poco, el jazz va a desaparecer. Es un problema del jazz, seguro. Yo no sé si los grupos que estás hablando, esa solución, yo no sé. Tampoco conozco una solución de ese problema del público viejo que tenemos. Sí, eso lo veo, claro. Ya. Sí. Mi problema es que yo tengo poca relación a ese tipo de música nueva, como se dice, porque para mí es aburrido. Es rítmicamente y las melodías y las armonías, eso no me interesa. Pero es mi problema, claro. Lo que decía Raquel, ¿no? Que cada uno vamos creciendo con unas influencias musicales, ¿no? Y esas influencias forman parte de tu currículum. Y, hombre, yo no sé, dice Uli, el jazz va a desaparecer, pero bueno, es un tema interesante, el tema de los nuevos públicos, ¿no? Esto es un tema que preocupa, ¿no? Los nuevos públicos en el mundo del jazz. Aquí, el jazz no mueve masas a menos que se mezcle o se asocia a otros estilos un poco más comerciales, más tal. Sí, pero sin embargo eso coincide con que ahora, hoy día, hay más escuelas de jazz que nunca y hay más músicos jóvenes con formación de jazz que nunca, ¿no? Y hay pequeños festivales de jazz por todas partes, es increíble, ¿no? Entonces es una paradoja, ¿no? Que por un lado es una música que parece que la tradición está cada vez más lejos, pero sigue habiendo un interés, ¿no? Por estudiarlo y por llevarlo a otros sitios, ¿no? Y mi teoría es que es una música que permite mucho la expresión personal a través de la improvisación. Entonces, cuando tú le das a un artista la posibilidad de expresar personalmente lo que lleva adentro, pues yo creo que es lo más estimulante que puede haber para un artista y el jazz te ofrece eso, ¿no? Creo yo, ¿eh? A mí me dijo, hace poco tuve la oportunidad porque tú sabes que hay otro melón, Marina, que es el de la formación en jazz. Estuve hablando con Albert Márquez, que es el que hizo el proyecto de Fritz Lamar. Me dijo, mira, en Estados Unidos la formación en jazz, las que son los Berklee, demás, UCLA, Juilliard, es el mayor negocio que existe en el jazz. Mueve más dinero que todos los conciertos y todos los clubs del país juntos, y probablemente que todos los del mundo. Ya. Y eso tiene un efecto positivo, que es decir, hay mucha gente formándose en el jazz, pero también tiene un efecto negativo,
que es que hay un academicismo a vez excesivo, que lo que hace es que produce que muchos músicos sean como moldes. Todo el mundo quiere sonar como Coltrane, todo el mundo quiere copiar los solos de Miles, etc. Entonces, no siempre es fácil tener un discurso propio simplemente porque haya muchas escuelas. Y por eso programas como los que comentaba antes de Tomorrow Warriors, que dan una voz diferente, sí que permiten dar otro tipo de expresión, otro tipo de matices, o por lo menos ayudarte a buscar una voz propia. Porque al final también me decía, es un drama en Estados Unidos que cada vez menos músicos afroamericanos de jazz, cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque como estos colegios son tan caros, se está volviendo aparte un problema de clasismo otra vez. Entonces, solo los que lo pueden pagar lo pueden estudiar. Entonces, ahí es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Como este tema da para mucho, no quiero despistarme del tema musical, de hablar de tendencias, no me quiero despistar porque es verdad que hay muchas cosas que hablar, ¿no? Que se puede. Y quería preguntarte, Uli, preguntarte sobre un poco sobre la escena en Alemania, porque al menos para mí desconocida totalmente y era un poco, bueno, nos va a conocer algunos nombres de tendencias que pienses tú que están interesantes ahora mismo bajo tu punto de vista en Alemania. Ya solo puedo hablar sobre la escena que yo conozco. Sí, sí. Es la escena tradicional. Bueno, en Alemania tenemos, problema no, pero estamos en el medio de Europa. En mi caso estoy viviendo en Colonia, cerca de Colonia. De Colonia a Holanda, a Amsterdam son 200 kilómetros. A Bélgica, a Bruselas son 200 kilómetros. Francia, a París son 450 kilómetros. Suiza está cerca. Es decir, estamos en el centro de Europa. Y yo creo que Alemania es un país que está bastante abierto para invitar músicos de esos países. ¿No? Tenemos un montón de músicos de esos países que van a tocar Alemania. Americanos tienen mucho menos peso como hace 30, hace 20 años. Música es más europea ahora en Alemania. Es un desarrollo que existe hace unos años ya. Lo que es importante para Alemania son los sellos. Tenemos dos sellos importantes, es ECM y es ACT. Son sellos bastante grandes que hacen un montón de promoción. Si quieres tocar en Alemania, tienes que estar representado por ese sello, porque ellos hacen la promoción que hace posible que venga gente a tus conciertos. Y los dos sellos están ya rellenando sobre la escena en Alemania. Hay festivales como ese festival en Basilea, donde invitan 60-70% artistas que están en los dos sellos. Es un desarrollo que es influido por ACT y por ECM, y para otros está bastante difícil entrar en este mercado. Y la idea de ACT, por ejemplo, en ese momento quieren presentar música de Europa, música de jazz, pero jazz en el sentido que grupos de España que están mezclando música de España con jazz, fado de Portugal con música con jazz, grupos de Italia que tienen un color de Italia, el color del sur. Los grupos de Escandinavia tienen mucha tranquilidad, porque es típico para tus países del norte, y eso están buscando ahora. Y si haces algo diferente, no entras allí. No sé cómo está con los grupos, con Google Penguin, no sé quién está publicando sus discos, pero si no estás en el mundo del jazz, si no estás en acto en ECM, tienes un problema aquí.
Mira, no sabía nada. el Me único- fascina porque no tenía ni idea de que no, hubiese... el único español que tiene conciertos ahora es Daniel García, porque él está en ACT. Con Antonio Lizana está empezando, tiene una representación buena de Warner, eso también funciona, pero músicos como Chano no actúa en Alemania, la gente no le conoce. Y tiene que ver mucho, entonces, lo que suena en los festivales, según comentas, tiene que ver mucho con que estén canalizados por estos sellos mayoritarios, ¿no? Por estos sellos dominantes. Sí. Sí, bueno, eso es, a ver, sin saber nada, pero así de primera es como un monopolio, ¿no? Que restringe no, mucho es así. Es así. bueno, dar pie a grupos y artistas que no estén asociados a ningún sello en concreto y que sean buenísimos, ¿no? Bueno, Ahí quizá Berlín es un poco una excepción, porque yo entiendo que Uli Phil está hablando sobre todo del fenómeno a nivel nacional, pero bueno, yo que desde hace pocos meses ya, desde hace 3 años vengo con cierta frecuencia a Berlín y desde hace aproximadamente 6 meses vivo en Berlín. Y aquí creo que sí que hay, por un lado, las salas de conciertos que no son las clásicas, ¿no? Los viejos clubs de jazz de Berlín, sino salas nuevas. Ahí estoy descubriendo, o he descubierto recientemente, que programan a muchos de estos artistas que me gustan porque, digamos, representan a una música mucho más actual, bailable, como decía Rudy, etcétera. Por ejemplo, el jueves voy a ver a The Comet is Coming, un grupo británico aquí en Berlín. Y ahora en mayo también hay un festival que es el X Jazz o X Jazz, sí. que también programa fuera de los espacios habituales lo que es el concepto clásico de jazz, ¿no? De a lo mejor teatros como la Philharmonie o el club de jazz como el La Train aquí, ¿no? Como un club de los antiguos, ¿no? De la vieja escuela. Y este festival está programando tanto artistas locales como artistas internacionales que traen un nuevo lenguaje. Sí. No, tienes razón, pero Berlín es una excepción en Alemania. Quizá Sí. Hamburgo, eso no sé. Berlín, puede ser. Sí, Berlín puede ser, sí. Pero son locales diferentes, son salas diferentes. Eso en el A-Train nunca, ahí están actuando los grupos tradicionales, sí. Filarmonía también, sí. Yo sí compartí algo en el chat también, porque sí tienes toda la razón, Uli, que ECM es un sello súper clásico, súper bonito, con un sonido que a mí me encanta. ACT también es clásico, pero tiene también alguna cosilla más moderna. Os he compartido en el chat a la Jazz Lounge Big Band, que fíjate, y nunca me hubiese imaginado que estuviesen fichados por ACT, pero es música electrónica también. Entonces, otra cosa es que nos guste o no nos guste, pero dice que también yo creo que intentan, como está haciendo ahora mismo a nivel internacional, si escucháis los últimos lanzamientos de Blue Note, cada año están sacando 2 o 3 discos que dirías, esto no tiene nada que ver con lo que hacían antes. O sea, el último que han hecho desde Londres, que es From the Total Refreshment Center, o los Reimagined o demás, van todos en esta línea. Yo creo que hay espacio para que convivan ambos mundos, y ambos mundos tienen que convivir porque hay público para todo. ¿Sabes? Y momentos para todo también, ¿no? Porque nosotros como aficionados al jazz nos gustan las nuevas corrientes, pero hay días que también preferimos un jazz con otra serie de cualidades, ¿no? Más intimista o sea, también ahí va un poco, eso también entra, la pregunta es quiénes son los aficionados al jazz, ¿no? Y qué les motiva, ¿no? Porque al final, bueno, hay también muchísima diversidad dentro de la afición por la música. Lo que yo no sé, Uri, si me quieres comentar un poquito más, es si es posible que a la sombra de ACT y ECM hay otros sellos más pequeños que estén desarrollando algo o lo invaden todo. Uli. Ya, ACT y ECM lo van a cambiar. Los dueños tienen más que
80 años ahora y no pasará mucho con estos sellos. Bueno, ACT está en el proceso de cambiar ahora. El dueño él se retira ahora en este momento y hay más jóvenes, ahora la gente tiene 50 años, sí que tiene 80, pero van a seguir en la misma dirección como antes, creo. No van a cambiar el estilo de ACT. Jazz Rausch Big Band es una excepción, es casi el único producto que tiene que va a una otra dirección, pero no creo que van a cambiar el estilo que era lo que han hecho. Y ECM es bastante, ya no va a cambiarse tampoco. Ahora estoy representando a Jacob Bro, que es un poco más moderno, y voy a decir Jacob que Manfred Eicher le gusta muchísimo, tiene una buena relación. Yo no sé qué pasará con Jacob, pero es un músico que tiene 40 años y él está desarrollándose, pero también está tocando con los músicos viejos, con Joey Bern, con Joe Lovano ahora. No sé qué planes tiene él para el futuro. Es uno que es un puente entre, puede ser un renovador del tipo de ECM, eso puede ser. Sí, estaba pensando que desde el punto de vista de los festivales, o por lo menos nosotros en Jazz Cádiz, tenemos distintos públicos. Hay público que busca un jazz más clásico, más melódico, más parecido a la tradición, y hay otro público que busca algo más estimulante, más relacionado, que le resulte más familiar con la música que escuchan hoy día, que muchas veces tiene que ver con la música electrónica o con el rock o con la música bailable tipo funky o soul, ¿no? O, bueno, que hay distintos públicos, que es lo interesante, supongo, ¿no? de esta música. En los festivales es una muestra de eso, pero también en los discos me imagino que los sellos también pensarán en eso, no lo sé. ¿Cómo os parece? ¿Hay un intercambio entre los dos públicos? Yo creo que hay músicos que, como tú has dicho, que pueden, no tanto intercambio, pero sí que actúan como puente. Como tú has dicho antes, Jacob Bro es un ejemplo de eso. Estoy pensando también, por ejemplo, en músicos como Tigran Hamasyan, por ejemplo, sí que no es ni clásico ni es tampoco súper de vanguardia, y sí que funciona como puente y tiene públicos de todo tipo. O sea, ahí sí que hay un mix. Y incluso hasta The Bad Plus, yo creo que funciona bien para ambos públicos. O sea, no, yo creo que funcionan bien. Y yo creo que grupos como The Bad Plus, si se repitiesen, no sé si se repitiesen, si hubiese propuestas parecidas en países como España o como en Alemania o como en otros, que en Alemania no sé si las hay, funcionarían bien para popularizar el jazz en los festivales. Sí, hay músicos que llevan décadas programados en festivales como The Bad Plus y que, no sé, bajo mi punto de vista son bastante vanguardistas y llevan muchos años, ¿no? No sé. Claro, o sea, no son nuevos tampoco, y sin embargo tienen un sonido nuevo. Sí. Y no sé, yo tuve la suerte de ver a Wayne Shorter cuando la gira esta que hizo con Jorge Rossi una gira que hicieron por el sur de Francia, y me pareció muy moderno Wayne Shorter en su forma de abordar la música, me pareció muy actual, no me pareció que hiciera tradición, no sé. Pero vamos, sí es cierto que para el público más joven puede que sea más fácil entrar a las estéticas vinculadas al jazz a través de músicas actuales, ¿no? O los músicos que están ahora haciendo música, creando proyectos, beban de las músicas actuales que una de las principales es todo lo que viene de la electrónica. Estaba pensando en Clara Pella también, ¿no? Que es un híbrido también ahí curioso, ¿no? Yo tengo un problema con la palabra moderno y
Porque, Mo- bueno, ¿Cuál, moderno cuál, es, Uli? ya, Moderno. bueno, ¿qué es moderno? ¿Ah? Porque hay en el jazz tradicional o en el jazz también hay un desarrollo, hay un grupo más, Daniel García está más moderno que Tete Montolío y también es un desarrollo. Jazz flamenco no existía hace 20 años, ya, o quizás un poco, ya. Y un grupo como Jacob Bro, grupo antes, no sé, no existía, pero no es muy, y ya, no sé qué es moderno. En jazz tradicional también hay desarrollos. Y Sí. Y el swing ahora mismo está viviendo en claro, Europa un momento muy alto y el swing es lo más tradicional, no lo sé. ya, bueno, no sé si todavía existe un desarrollo en el swing, eso no sé. En vivo tampoco existe un desarrollo. Sí, pero si al final lo miras, por ejemplo, de Ezra Collective, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez. ¿Cómo es, Rudy? Ezra, pues lo pongo en el chat, Sí. aquí, porque si no, no Bueno, perdemos. yo voy apuntando y luego os pediré bien los nombres porque los apunto de aquella manera. Por mucho que es un sonido, como dice Eurin, ¿qué es lo que es moderno? ¿Es moderno a lo mejor porque usa sintetizadores modernos, porque usa bases sincopadas modernas, porque usa otro tipo de instrumentos, porque es más cañero y demás? Pero al final la base de la música es swing. Swing para gente de 20 años de ahora, que no lo va a reconocer nunca como swing. pero está ahí. Yo ahí Entonces, discrepo un poco, y es que yo creo que una de las cosas que puede llegar a cansar del jazz tradicional es la simplicidad, la relativa simplicidad rítmica, ¿no? Los ritmos sincopados, que casi siempre son binarios o terciarios o tal, y yo ahí tampoco me quiero meter, que no soy músico, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero creo que lo que está incorporando y que ha hecho muy bien esta nueva generación de músicos británicos con que muchos son hijos de inmigrantes, es el darle una riqueza rítmica, y eso también lo ha hecho el jazz flamenco, por supuesto, darle una nueva riqueza rítmica al jazz y sacarlo de ese ensimismamiento de siempre la síncopa y siempre todo asincopado, ¿no? Y eso creo que entronca también un poco con una pregunta que creo que es relevante que nos hagamos en este momento, es ¿qué es jazz hoy día? ¿No? ¿Qué son los elementos que seguimos identificando como jazzístico y porque, digamos, hoy día tenemos un concepto más abierto de jazz o más cerrado, dependiendo, ¿no? de a quién le preguntes por esa definición? Yo voy a dejar aquí una banda que me he acordado ahora y no quiero que se me pase, que vi hace poco, estuve en el Beam House, porque hicimos un encuentro allí para un proyecto europeo y los programadores de la sala Periscope en Francia, que son así, voy a usar la palabra, pero no me castiguéis, son muy modernos, programaron una banda que me gustó mucho, que se llama Pixbae. Y tenía mucha influencia de música, vamos a decir, latinoamericana. Yo no identifiqué muy bien de dónde eran, pero con origen allí, y rock y jazz. La instrumentación era pues saxo, ¿no? Por la instrumentación, el saxo, el bajo, la batería, pues así de primeras tú dirías la instrumentación, recuerda un grupo de jazz, pero luego las letras eran, parecían afrocubanas, y luego la estética era de rock, una especie de jazz rock. A mí me pareció que la mezcla funcionaba de maravilla. A mí me encantó en el directo y me gustó porque me pareció muy original y no solamente bueno, como pasa con el jazz flamenco, Uli, no sé para ti es familiar, pero en Cádiz a veces hacemos bromas sobre eso. No puedes coger un estándar de jazz y pasarlo por bulería y venga, ya tengo un disco de jazz flamenco. No, o sea, no solo es mezclar estilos. Venga, cojo un estándar de jazz y lo pongo por breakbeat o por drum and bass y ya tengo un disco, ¿no? Como Estoy de que, acuerdo hombre, que hay. buscar buenas fusiones, ¿no? Fusiones que verdaderamente musicalmente haya un trabajo interesante y, no sé, creo que para mí la vanguardia está, para la que a mí me llama ahora la atención, tiene que ver con la interculturalidad y cómo gente que estudia jazz en un sitio y en otro, oye, encuentran conexiones y crean cosas que te sorprenden, ¿no? A mí
me llama Y la al atención. respecto me gustaría decir una cosa y que entronca también un poco con mi currículum personal, que no es de músico, desde luego, es que el jazz cada vez más, y creo que el digamos, cartel, por ejemplo, del Festival de Newport de este año lo demuestra, el jazz es cada vez menos europeo o menos occidental, quería decir. Ya no es solo Estados Unidos y Europa. El jazz ya está en Asia, está en Oceanía, está en el corazón del Cáucaso y de ahí están saliendo también las nuevas fuentes de inspiración. Bueno, y países como Alemania tienen mucha migración y que eso se nota en la música, ¿no? O También. como Francia, y tiene mucha Totalmente. influencia de todos lados. Ya, bueno, en Alemania está un poco difícil porque tenemos los turcos que están aquí mezclando música de Turquía con música jazz. No sé, eso, no conozco ejemplos buenos, pero lo que me interesa es el desarrollo en Madrid. En Madrid hay cubanos, argentinos, hay un serbio, hay flamenco, hay gente de toda España que están aquí. Es un núcleo donde se encuentra mucha gente. París, siempre un núcleo de inmigración. Un buen ejemplo para mí es Nguyen Le, guitarrista. Sus padres vienen de Vietnam, él vive en un barrio con árabes, él empezó con Jimi Hendrix, tocaba en la Orquesta Nacional de Jazz y ahora está buscando sus raíces culturales de Vietnam, y él está, en su estilo está mezclando todos esos estilos, todos esos estilos, y crea algo nuevo. Él tiene un sonido que nadie aparte de él tiene. Y eso es, quizás es el futuro, que estamos mezclando todas las biografías individuales. Crece algo nuevo. Quizás es el futuro del jazz. Incluso, Uli, tú, es que me estaba acordando que me dijiste antes de lo que me hablabas antes de ECM, y me estaba acordando que uno de los álbumes que más me gustó del último año es de ECM, que es el Isabela de Oded Sur. Y es un jazz que no es ni europeo, ni alemán, ni nórdico, ni clásico. Él es israelí que en Estados Unidos, y mezcla el jazz con el raga, con la música india. Y lo hace de una forma melódica, pero muy moderna también. Entonces, como decía Raquel también, o sea, ¿qué es el jazz? Pues es, como ha sido siempre, mestizaje, cada vez más mestizo. Tigran es otro ejemplo. Tigran es otro ejemplo, claro. Sí. Bueno, a lo mejor eso sí es lo que mantiene de forma esencial el jazz, porque sabemos que el nacimiento del jazz tuvo que ver con la mezcla de la música europea, con la música africana, con la americana, ¿no? Sabemos que viene de ahí, a lo mejor esencialmente lo interesante tiene que ver con eso también, ¿no? Con esas mezclas bien hechas, ¿no? Bien concebidas. Y como hay tanto movimiento de personas, ¿no?, en los tiempos que vivimos. Es la raíz del jazz. New Orleans, la mezcla entre música de Europa, de los polacos con los negros, con los italianos, no sé. Es jazz ha crecido ahí. Y no podemos esperar que permanezca igual. Claro, eso no es ir en contra de la tradición, porque siempre de hecho se vuelve a la tradición, pero lo natural es que siga, supongo, mutando de alguna forma, ¿no? Yo con todo esto diría que estamos, vamos, no conozco, en uno de los mejores momentos. O sea, que la gente que sea pesimista de que él ya se muere o demás, yo creo que es al contrario. Yo creo que Bueno, el tema del público es complejo, el tema de llenar los aforos es complejo. En Madrid, por ejemplo, bueno, no lo sé, en Cádiz no he ido al festival, pero por ejemplo en Madrid no hay festival que no esté lleno, no hay concierto de jazz que no esté prácticamente lleno. Por ejemplo, hay una iniciativa que está muy bien desde hace 3 años, que es Villanos del Jazz. No sé si la conocéis. Y la verdad es que este año ha sido una locura. O sea, han sido como, en un mes han programado 40 conciertos así.
y menos algunos más minoritarios o menos conocidos estaban todos a reventar. Entonces, hay público. O sea, otra cosa es que debemos conocer las propuestas, pero público hay seguro. Sí, Aunque sí. ahí puede que no sea lo mismo hablar de Madrid o de Berlín, como en nuestro caso, que hablar de provincias más pequeñas, ¿no? Como puede ser Bueno, Cádiz. sí, pero en ese sentido sorprende también, bueno, aquí están los compañeros también de Priego de Córdoba y los compañeros de Huesca y de Valencia, que estáis muy callados, que si queréis decir algo que habléis, por favor. que muchas veces en sitios pequeños, no por ser sitios pequeños están más cerrados a cosas novedosas, ¿no? Hay veces que en los entornos rurales te sorprende, ¿no, Dani? No sé si quieres decir algo en ese sentido. Los entornos rurales te sorprenden muchísimo por la apertura de mente, ¿no? Sí, hola a todos. Perdonad que entré un poquito tarde, tenía clases. Sí, hombre, la verdad es que eso que contabas de comparar, ¿no? Lo de Madrid, claro, en otras situaciones y contextos como el nuestro, ¿no? Donde trabajamos solo en entornos rurales exclusivamente, de poblaciones entre 500 o 1000 habitantes, claro, el concepto de programación es bien distinto y tienes que trabajar, claro, con otras estrategias para atraer la gente. No es tan fácil, es un poco más complejo. Pero bueno, ahí estamos también. Claro, es muy distinto programar para poblaciones de 1000 habitantes. Ay, Dani, se te ha cortado. Sí, A ver, ahora. espera. Se oye. ¿Me oyes ahora? Mm. Sí. Sí. Pues eso, no sé, trabajar con programaciones en poblaciones tan pequeñas pues tiene otro tipo de complejidades, ¿no? Hay que ir a buscar a los públicos y hay que trabajarlos durante mucho tiempo. Hay que educarlos casi. No es el mismo contexto que en una capital como Madrid o Berlín, claro. Sí. Hay que facilitarles que se sientan atraídos, ¿no? Porque existe esa barrera imaginaria de que el jazz es una música intelectual y no mucha gente no tiene acceso a ella, y los festivales lidiamos con eso, ¿no? Entonces en nuestras programaciones buscamos equilibrios entre cosas más complejas o más minoritarias y cosas más populares y al Claro, final... es que en realidad tienes que trabajarte al público, en realidad hay que crearlo prácticamente. En mi caso, lo hemos tenido que crear durante 10 o 15 años, para que ahora pues, sea un poco más fácil y traer propuestas más arriesgadas. Pero hay que trabajar hacia, ¿no? hacia un poco lo comercial y lo fácil de entender. Aunque siempre intentamos, para nosotros también, para nuestro gusto, traer cositas un poco más arriesgadas y disfrutarlo también nosotros. Y Dani, ¿algún nombre de jazzista que haya triunfado fuera de toda expectativa en vuestro público o que pienses tú que quieras destacar? Espera, Nico, perdonad. No te preocupes. La conciliación. Exactamente. Claro, es que arriesgado, que es arriesgado. A ver. Bueno, o que espera, tú déjame creas que es propuesta que funciona bien. Bueno, si no te viene ahora nada, ¿eh? Por si te querías aportar algún nombre. Que tu público pueda recibirlo mejor o peor, ¿no? Dentro de las coordenadas que tú... Sí, por ejemplo, sí, como experiencia así curiosa, en mi pueblo tiene 800 habitantes. Y trajimos a Perico Sambeat con Colina y el trío, vamos. Que para nosotros como... Espera un momento, Nico. Para nosotros como oyentes, o sea, a mí me encanta el trío y es una cosa muy asequible, pero en un pueblo de 800 habitantes, donde el contexto cultural es más bien reducido, es una cosa muy arriesgada. O sea, a ver, arriesgada. Sí. Ya me entendéis, ¿no? Pero a la gente le encantó, fliparon desde la persona que no tiene contacto con la cultura, agricultores, no sé si me entendéis, ¿no? El contexto que puede haber en un festival de 800 habitantes. Pues fue un triunfo, ¿eh? Fue una cosa... Muy parecido, Dani, muy acertada, sí. Nosotros en Priego de Córdoba cerramos el año pasado con CMS también. Y lo mismo, es una población un poco más amplia, Priego son 20.000 habitantes, pero dentro de lo que hablamos antes, del conocimiento que podemos tener ya a estas alturas de nuestro público, bueno, y que tenemos 3 jornadas de festival, con una cuarta que hemos introducido ahora de jazz callejero,
todavía más a pie de calle, más al alcance del músico profano. Los otros 3 conciertos principales los vamos cada vez abriendo más, o sea, dentro del supuesto conocimiento que tenemos de un público tan restringido, ¿no? Como puede ser Priego de Córdoba, con unos 20.000 habitantes, más visitantes de la comarca o del sur de la provincia, ¿no? Pero nos atrevemos, o sea, programamos con un esquema de primer concierto emergente, segundo concierto consolidado y un tercer concierto ya para romper, que hemos llamado consagrado, ¿no? Que muchas veces arriesgamos más en ese, en el del último día. El año pasado con CMS tuvimos un éxito también, forzando un poco el gusto de lo que pensábamos que era nuestro público, y igual que lo que tú comentabas, éxito rotundo con Perico Sambea. Pero eso, empezamos como de menos a más y claro, entendemos que cada día puede ir un público diferente, no pretendemos contentar, siendo poco público en general, hay un promedio de visitantes por noche de unos 400, bueno, que para nosotros está muy bien, de 300, 400 espectadores por concierto, que los primeros días sean como más digeribles, ¿no? Y ir subiendo un poco. Y arriesgamos, pero todavía dentro de unos límites, pero sí, intentamos sobre todo el último día, ¿no? Un año vino Pedro Cortejosa con el proyecto de New Roots, que era completamente eléctrico, con pistas grabadas, secuenciadas solamente, era trío, me parece, Pedro Cortejosa con batería y teclado eléctrico. Ese lo trajimos hace un par de años o 3 quizás, y que quizá lo conozca Marina por Cádiz, y también era un proyecto para nosotros, para el público nuestro era... Pero bueno, tenemos 3 noches, no todo el público se va a ir contento todas las noches o satisfecho con sus gustos o sus preferencias, ¿no? Asumimos que cada noche puede cambiar el público, ¿no? Y ya si van contentos el día del jazz de calle y el primero y el segundo, como un jazz más digerible, el tercero nos vamos atreviendo poquito a poco a romper, sobre todo cuando son proyectos muy, muy potentes, ¿no? Que pueden incluso, como decía Uri, a lo mejor no estar tan etiquetados o clasificados como un jazz canónico, ¿no? Y eso que estamos hablando de Priego, que son, ya te digo, 20.000 habitantes, con noches de conciertos de 300, 400 espectadores. Estamos hablando de una cosa muy pequeñita, muy modesta. Pero bueno, en ese contexto de 20.000 es un éxito total, ¿no? Sí, funciona. Estamos hablando de jazz. O sea, no nos estamos... Sí, y el que le gusta Chet Baker se puede venir la segunda noche, o el que le guste algo joven o algo fresco se puede venir la primera noche, y además ya van conociendo un poco esa línea, saben que el primer día a los clasicotes a lo mejor no le convence, porque sea un grupo que lleva a lo mejor un par de álbumes solamente, o que es un proyecto emergente bueno, pero que no está todavía cuajado, podemos decir. O si quieres un jazz más canónico, eso seguramente si viene la segunda noche acierta, y la tercera te puedes encontrar a lo que sea. O sea, ahí el público no se puede quejar, ¿no? Porque bueno, es verdad que por ejemplo CMS puede ser un proyecto duro, o algunos así también, es que ahora no recuerdo, ya me acordaré a lo largo de la charla, pero sí proyectos en que faltando la sección de acompañamiento armónica o sin piano o sin guitarra, podría ser un poquito duro para algunos, ¿no? Para algunos oídos. Bueno, Y fue estupendo. Yo creo que ahí el éxito de los festivales es conseguir crear la confianza en el público para que puedan ir a tus conciertos sin conocer, ¿no? Los grandes festivales de capitales o en ciudades como Berlín, ¿no? Como comentaba Raquel, no solamente hay una oferta cultural, musical súper rica, sino que creo que el público se atreve a ir a una noche a un concierto que no tiene ni idea, y eso es habitual, y ¿no? Esa curiosidad. Últimamente hablo mucho de generar curiosidad sin etiquetas, ¿no? Pues mira, tengo curiosidad, y más allá de que la etiqueta sea más jazz o menos jazz, acercarte a los sitios. Y bueno, eso ya es meternos en programación, que no es tanto, esta charla iba, no, siempre vuelvo, porque el jazz tiene esta cosa que nos vamos a muchos temas, siempre vuelvo un poco a los nombres, pero es verdad que bueno, que los festivales tenemos una responsabilidad muy bonita también, ¿no? De dar a conocer artistas que a lo mejor es más difícil que lleguen al público porque no son comerciales, y sí son muy buenos músicos, y ahí estamos también los festivales. Y sobre todo, volviendo a los nombres de los grupos, sí que me gustaría apuntar que yo, por ejemplo,
es evidentemente que, salvo la gente que estamos en Caravan y gente que he podido ir conociendo, como vosotros ahora, pues lo habitual no es que la gente te hable de jazz por la calle. Entonces, muchas veces cuando dices, oye, yo escribo sobre jazz, o voy a conciertos de jazz, pues tienen una idea, casi siempre piensan en el jazz de los años 40 o de los años 50, 60, y no saben que... Lo que le gusta a Uli, que no. No saben pero no saben ni que hay otros sonidos ni que hay otra gente haciendo jazz en su misma ciudad. Y entonces siempre me dicen, o muchas veces me preguntan, ¿y qué escucho? Entonces, yo no les voy a recomendar que escuchen el Giant Steps, para empezar, o el Kind of Blue. Yo voy a decir, ¿qué música te gusta escuchar ahora? ¿Qué escuchas tú? ¿Qué escuchas? ¿Escuchas rock? ¿Escuchas música latina? ¿Escuchas hip hop? ¿Escuchas lo que sea? ¿Y te gusta la música electrónica? ¿Te gusta el flamenco? ¿Qué es lo que te gusta? Porque yo creo que lo importante es dar a esa persona lo que yo llamo como la llave de entrada al jazz. O sea, ¿por dónde entro? Entonces, entran por lo que conocen. Y si lo que conocen, lo que les gusta es el pop, o es la música electrónica, o es el hip hop, o es otra cosa, o es la música india, darle esa llave por la que puedan abrir esa puerta. Y a partir de ahí ellos descubrirán nuevas cosas. Pero no les vamos a poner un grupo que igual van a rechazar desde el primer momento y digan, esto no es para mí. Yo veo un problema que festivales quieren vender entradas. Y hablé con Miguel Martín varias veces, y él de Donosti, del Festival de Donosti, y me dijo, ya, bueno, eso no puedo presentar porque tengo que llenar las salas o la Plaza de Trinidad. Y es un problema grande porque en ese momento no arriesgan a nada. Solo dan contratos a grupos que se conocen hace 50 años, 40 años, que San Sebastián es un buen ejemplo que falta un poco el riesgo. Me gusta lo más son los conciertos de jazz también, porque yo puedo descubrir músicos nuevos que no conozco. El año pasado estuve en un concierto de Herbie Hancock. Bueno, claro, era un gran éxito, 2,000 personas, pero el concierto para mí estaba muy, muy aburrido. No era algo nuevo, eso, conozco su música hace 50 años, eso no me interesa. Y es algo que falta, es ya una voluntad que la gente descubre algo nuevo. Eso pido, sí. Pero la programación, para nosotros, para Jazz Cádiz, pensad que es una música de minorías. Y un festival tiene un presupuesto y tiene unos gastos que se tiene que cumplir, y vivimos en un mundo capitalista. Entonces, bueno, todo esto es de perogrullo, ¿no? Pero yo creo que para nosotros muchas veces los artistas más comerciales nos han permitido tener capacidad para traer artistas menos conocidos. Gracias a uno podemos traer a los otros. Si no trajésemos un cabeza de cartel que vende muchos tickets, no podríamos traer a 5 bandas que no las conoce nadie. Y es que funciona muchas veces así, ¿eh? Eso entiendo perfectamente. Claro, no puedes programar un festival con músicos desconocidos, o con músicos que a ti te conocen. Si no está subvencionado, si tienes una subvención alta, en Francia hay muchas salas muy subvencionadas que pueden, pero si no tienes una subvención importante, es muy arriesgado, ¿no? Yo lo digo porque tiene su motivo, ¿no? Muchas veces programar artistas que vendan más tickets porque te permite hacer otras cosas, ¿no? Sí. Yo quisiera decir lo que dijo Dani de lo de educar a la gente, que eso es así. Y al respecto del Festival de Jazz de Cádiz, lo que dice Marina, tenemos un cabeza cartel que nos permite traer cosas menos escuchadas y más arriesgadas, sobre todo algunas bastante arriesgadas, como cuando trajimos a Big Menú, ¿no? Entonces, ese equilibrio está bien, ¿no? Es el que hay que lograr, y después ya la gente ya está, por así decirlo, educada, y al año siguiente vienen y sin preguntar compran boletos. ¿Por qué? Porque saben que les va a gustar, ¿no? Es lo que pretendemos, que los menos conocidos les gusten, porque llevamos ya una línea
en que ha sido así, que salen de los conciertos, joder, ¿y esto qué era? ¿Y esto? Qué estupendo, qué cosas que no eran conocidas, ¿no? Y claro, para traer, lo que decía Mariño, para traer esas cosas no conocidas tenemos que tener un cabeza de cartel que nos permita, por si pinchamos, poder sostener el festival, ¿no? Pero bueno, nunca hay que perder de vista la calidad musical, la vanguardia, bueno, son mínimos, ¿no? Mínimos Sí, por que hay que supuesto. atender siempre, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar algo más porque ya tenemos ahora una horita y pico. A mí me ha gustado mucho la charla porque la verdad es que tengo aquí apuntados muchos nombres, que algunos los Sí, conozco y los... yo no he apuntado los míos todavía porque, bueno, tampoco quería distraer demasiado en el chat, pero si queréis, antes de que se cuelgue, por lo menos pongo los que he mencionado así como de introducción bueno, de nuevas corrientes del jazz, ¿no? Y bueno, al final algunos que no he mencionado, y que a lo mejor no entran tanto en esta corriente en la que hemos hecho mucho hincapié, pero que creo que también están renovando bastante el sonido del jazz, ¿no? Y me vuelvo a Estados Unidos, ¿no? Porque al final aquí estoy sobre todo como aficionada al jazz, ¿no? Y que no me importa tanto el origen del artista y al final, bueno, pues en Estados Unidos digamos, se hace mucha vanguardia, ¿no? Y pues, por ejemplo, este otoño pasado tuve la oportunidad de ver a Immanuel Wilkins, que no solo suena estupendo grabado, sino en directo también es una auténtica maravilla, trae unos músicos increíbles, el percusionista era una auténtica fiera y la verdad es que así también da gusto a ir a espacios más tradicionales como el club de jazz, ¿no? Porque también te encuentras algo refrescante. Y de hecho, la media de público que acudió al concierto de Immanuel Wilkins, que bueno, vuelvo a hablar, era Berlín, es verdad que no es un pueblo de Andalucía, pero sí que es verdad que a diferencia de a lo mejor otro tipo de artistas, aquí se vio un público bastante mixto, pero también bastante joven. Así que bueno, voy a poner los nombres y ya me callo. Sí, no, yo recopilaré los nombres porque la idea de esta charla, bueno, Pepe nos saluda porque tiene que salir. La idea de esta charla es hablar de música y un poco a modo de podcast también, pues ver qué nombres salen, que a lo mejor Uli hoy descubre algunos grupos nuevos y Rudy descubre algunos grupos nuevos y yo también y luego De Pedro Cortejosa, Marina, perdona, había Claro. mencionado Nuruz, que era de David Pastor, verdaderamente el proyecto. De Pedro era el dúo Ah, sí, Corleone. no, lo conozco, sí, ese era de Sí, Pedro, sí. que he tenido ahí mezclado dos proyectos Claro. muy parecidos. Pues eso, que dar a conocer, darnos a conocer unos a otros y a todos los socios que verán este vídeo a posteriori, las personas que ven el vídeo a posteriori, dejarles un poco esas recomendaciones, ¿no?